La ciudad bonaerense de La Plata está ubicada a poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Además de ser la capital provincial, La Plata es uno de los centros culturales de mayor importancia del país. Allí se formaron grandes científicos, intelectuales y artistas, como el pintor Emilio Petoruti. Su trayectoria profesional, reconocida en todo el mundo, no es el único motivo de orgullo para los habitantes de La Plata. Durante su gestión como director del Museo de Bellas Artes de esta ciudad, incorporó valiosas obras a su patrimonio. Bueno, creo que tiene una máxima importancia, puesto que podríamos decir que Petoruti, junto con un grupo de 8 o 10 artistas argentinos, son lo más representativo del arte argentino. Y además, el hecho de que sea un artista de la provincia de Buenos Aires, nacido en La Plata, y además que tuvo la característica muy extraña de, digamos, que ningún artista tuvo la capacidad y la oportunidad de ser un gestor cultural, puesto que Petoruti durante 17 años fue el director del Museo Provincial de Bellas Artes, y gracias a su gestión se pudo conformar la colección más importante que hoy tiene el museo. Emilio Petoruti nació en la ciudad de La Plata el 1 de octubre de 1892. Era el hijo mayor de un matrimonio de inmigrantes italianos, dueños de una modesta fábrica de cigarrillos. La familia era amplia, eran 11 hermanos, él era el mayor. Era una familia de clase media que vivía en La Plata, nació Petoruti en La Plata, y el que lo inicia básicamente en el tema de la pintura a muy corta edad es el abuelo, Asasburi, era el apellido, y a partir de ahí Petoruti empieza a pintar, sin parar. Durante la adolescencia, al mismo tiempo que hacía sus primeros trabajos como dibujante, Emilio Petoruti se formó en instituciones platenses de bellas artes. En 1913 obtuvo una beca del gobierno de la provincia de Buenos Aires para realizar estudios de perfeccionamiento en Europa. En agosto de ese año, Petoruti partió en barco con rumbo a Italia. Cuando él se va con su beca, a diferencia de los otros becarios argentinos que iban todos a París, porque parecía que París era el lugar de abrevar, ¿no?, al arte que en ese momento estaba en primer plano en el mundo entero, él se va a Italia. Instalado en la ciudad italiana de Florencia, Emilio Petoruti se dedicó a estudiar. Él aprovecha su soggiorno en Italia, ¿no?, su permanencia en Italia, para aprender cantidades de técnicas, por ejemplo, la técnica del fresco, la técnica del mosaico. O sea que a él le interesaban muchas técnicas, ¿no? Aparte de, bueno, él aparte era dibujante destacado y pintor, pero la observancia del rigor profesional de la gente del pasado italiano lo exigía cada vez más, ¿no? Él era muy obsesivo con lo que hacía. Bueno, era un chico prácticamente cuando llega a Europa. Él llegó para aprender, y es lo que hizo, aprender. Era un gran investigador. Se dedicaba a hacer cosas distintas a lo que se hacía en esta parte del continente. El arribo de Emilio Petoruti a Italia coincidió con uno de los momentos de mayor renovación de las vanguardias estéticas del siglo XX, el futurismo y el cubismo. Al momento de comenzar su propio derrotero artístico, Emilio Petoruti adoptó estos nuevos lenguajes, pero sin dejar de lado las lecciones de los maestros del pasado. Claro, él venía de un medio un poco
cerrado estéticamente, como era la Argentina y La Plata, La Plata dentro del ámbito argentino, y se encontró allá con esta gente que disparaba para todos lados y marcaba rumbos completamente no tradicionales. Entonces él tuvo ocasión de vivir esas dos vertientes. Por una parte, la frecuentación de los artistas clásicos y por otra parte, la frecuentación de lo que podríamos llamar la vanguardia italiana en ese momento. Luego de una década en Europa, Emilio Petorutti volvió a la Argentina en 1924. Ese mismo año, una exhibición de su obra en una importante galería porteña causó en el público una verdadera conmoción. Cuando él vino acá, eso fue en el año 1924, en realidad el público tal vez no estaba preparado para el tipo de novedades que él trajo. Un lenguaje formal completamente renovado. La exposición de 1924, a pesar de estar muy apoyado por la revista Martín Fierro, que era la que marcaba, digamos, la novedad en Buenos Aires, sin embargo, ocasionó grandes reacciones. Fue francamente un escándalo, a tal punto que tuvieron que cubrir sus obras, que eran óleos, que como ustedes saben los óleos no se cubren con vidrios, tuvieron que marcar sus obras con vidrio para que la gente no la rompiera, porque decían que eso era una fatalidad, que era una vergüenza, que parecía que estaba haciéndole una broma a la gente mostrando ese tipo de obras. Cuando él viene en el año 24 y hace la primera muestra, con toda la influencia de alguna manera de la escuela europea, la hace en la calle Florida, y esto despierta, por un lado, grandes adhesiones y mucha contra. Es al punto que en la calle, en la puerta de la galería, se agarran a las patadas y a los bastonazos entre los que estaban a favor de Petorutti y los que no. Con el tiempo, la obra de Emilio Petorutti determinaría en el público argentino una nueva manera de ver y de reconocer la pintura. No es tanto que él trajera una técnica, él trajo una poética nueva, digamos, ¿no? Porque él lo que trajo son pinturas. Pone en su obra los elementos que introducen el futurismo y el cubismo. O sea que no es una visión unificada, sino es una visión fragmentada. Son indicaciones espaciales que no son unitarias, como en el arte tradicional. Digamos, es un subrayar constantemente el carácter ficcional del trabajo, ¿no es cierto? Si en algún momento pareció que la mímesis, o sea, el reproducir lo más claramente posible un referente, sea una vaca, un paisaje o una tía de la familia, él mostró que el lenguaje contemporáneo, por las condiciones en las cuales se vivía, exigía otro tipo de mirada sobre la realidad. A comienzos de la década de 1930, Emilio Petorutti asumió como director del Museo de Bellas Artes de La Plata. Durante su gestión, esta institución se transformó en una de las más atractivas de Latinoamérica. Él fue director desde allá del año 1932 al 47, y allí entraron las obras más importantes, más representativas del arte argentino. Él implementó una serie de salones, como Salón de La Plata, Salón de Mar del Plata, Salón de Tandil, donde ingresaron grandes obras. Pero él tenía incluso, yo diría, hasta una mentalidad
universalista, y aquí en la colección del museo ingresaron también obras de artistas cubanos, brasileños, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, y que él tenía un criterio universalista muy importante. Y bueno, eso en realidad, más que un apoyo oficial, fue un apoyo de él para hacer un museo que no existía. Fue 17 años director del Museo de La Plata, y trajo a grandes artistas de todo el mundo, de Cavalcanti, el artista brasilero, bueno, sería innumerable contar todo lo que hizo Petoruti en esos 17 años del Museo de La Plata. Yo creo que fue un gran aporte para el museo. Yo diría que ha habido muchos cambios, pero sinceramente debo confesar que la gestión de Petoruti fue la más importante. Creo que el mérito mayor